Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, este video es para platicar porque es lo que está justamente de boga en estos momentos, los aumentos a los salarios mínimos. ¿De dónde viene esto? ¿Te has preguntado por qué antes, en los gobiernos anteriores, los aumentos de salario mínimo pues eran bastante pequeños, un 2, un 3%? ¿Y por qué ahora, a partir de este sexenio, que ya va de salida, pues los aumentos han sido del 18, del 15, del 20, extremadamente grandes cuando antes regularmente pues no se podían hacer o no querían hacerlo, pero depende de dónde proviene, qué es esto? Bueno, primeramente quiero explicarles que en los sexenios anteriores en México, y les estoy hablando del 2018 hacia atrás, los aumentos de salario eran muy pequeños porque estaban ligados, todos estos salarios mínimos estaban ligados con muchos, eh, estaban, estaban ligados, por ejemplo, a cuestiones, por ejemplo, de juicios, de permisos. Es más, inclusive las penas corporales que se tenían en las cárceles, pues justamente estaban valuados en salarios mínimos vigentes. Imagínate que alguien que estaba a punto de salir, le faltaba un año y que de repente le aumentaran el 20% de, de salarios mínimos, pues les iban a aumentar un 20% de pena. Bueno, pues imagínate al trailero que su licencia está evaluada justamente en salarios mínimos que les costaba, no sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos, de repente le costara 7,000. Entonces, todo eso, como pues anteriormente estaban evaluados en salarios mínimos, tuvieron que separar justamente esos cálculos que se hacían en salarios mínimos y convertirlos a UMAS. ¿Qué es una UMA? Una UMA es una unidad de medida de actualización. Eso significa una cantidad que va aumentando de acuerdo a la inflación. Como vaya aumentando la inflación, así van a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, ahorita para el 2024 va a aumentar un 20%, pero la inflación va a estar en un 7%. Entonces, el valor real pues es el 7%, pero pues los mínimos pues aumentan un 20%. Bueno, ya tenemos ese preámbulo de la información. De acuerdo a esa separación ya se pudieron hacer algunos cálculos y aumentos a los salarios. ¿Por qué? Como ya no dependían este tipo de cobros del salario mínimo, ahora sí podían aumentarlo. ¿Pero qué es un salario mínimo? Bueno, los salarios mínimos es la cantidad más baja que puedes pagarle a un trabajador. Vamos a suponer que, pues bueno, va a ser un ayudante de albañil. Pues bueno, si fuera a libre mercado, pues la verdad es que habría gente que quisiera pagarles 20 pesos diarios. La verdad es que dudo mucho que pudieras conseguir estas cantidades o trabajadores para que les pagaran esas cantidades. Entonces fluye los salarios de acuerdo al mercado. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad bastante productiva, pues es la más, es de las ciudades más financieras, más grandes financieras de toda Latinoamérica, que se llama el estado de Nuevo León y pues regularmente se conoce como Monterrey, que es la capital. ¿Sí? Monterrey es una de las ciudades más importantes de toda Latinoamérica y muy conocida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque pues aquí están los grandes corporativos, la gente pues más importante de México y pues bueno, aquí se manejan las finanzas más grandes de toda Latinoamérica y pues bueno, es mucho trabajo, bendito Dios, ha habido mucho trabajo, hay mucho trabajo, siempre toda la vida ha habido mucho trabajo. Cuando hemos caído en desgracias de alguna crisis, pues somos los primeros que salimos.
no nos afecta tanto, pero por la cantidad de trabajo que hay. Bueno, pues imagínate, aquí llega una persona que viene de otro estado, que regularmente, este, pues en otro estado de la República estaría ganando 600 pesos por semana, pues aquí anda ganando 1,200, 1,200. ¿Por qué? Porque el mercado requiere que cada vez traigamos gente mejor pagada. Claro, también tenemos que aclarar que es una de las ciudades más caras. Entonces, aquí o trabajas, no hay otra opción. Entonces, ¿para qué sirve esto de los salarios mínimos? Bueno, pues es para tener una referencia. Pero del país de todos los trabajadores, que se supone que somos alrededor de 32 millones de trabajadores en el país, ¿cuántos ganan el mínimo? Bueno, la verdad es que ganan muy pocos. Realmente andan alrededor de 1,5% de todos esos 32 millones y la cantidad es bastante mínima. Aquí, por ejemplo, de entrada, aquí nadie gana el mínimo. Así, de entrada. En otras ciudades cercanas, bueno, en el norte, pues realmente también fluimos de mucho trabajo y nuestros flujos de trabajo son bastantes y regularmente se paga muy bien. Tampoco eso que te ilusione, ganas bien, pero gastas mucho también. Entonces, habría que revisarlos. Pero bueno, esto es solamente una forma de decir, bueno, no pueden ganar menos de esto. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de 248 pesos diarios, que en realidad, pues ahorita los trabajadores normalmente andan ganando, pues yo creo que el que llega y no sabe absolutamente nada, pues anda ganando alrededor de 300, 350 diarios por no saber nada. Ya después que agarre un oficio, pues ya se cotiza y se cotiza muy alto. Inclusive, aunque no lo creas, hay albañiles que te ganan 4 o 5 mil pesos por semana, por semana. Eso da que es más alto su sueldo que cualquier eh, profesionista que acaba de salir de la universidad. Al menos son sueldos que pues no ganarás hasta que tengas unos 5 años de experiencia. Y el albañil pues ya los está ganando. Entonces, justamente a eso, con esos salarios, pues hace que el mercado justamente pues se vaya ajustando de acuerdo a las necesidades del trabajo que hay. Si tú quieres pagar 700, 800 pesos, pues en realidad no te va a alcanzar para y no va a llegar nadie. O simplemente les vas a ofrecer, a lo mejor necesito trabajo, lo necesito ya, voy a entrar, pero 15 días, 20 días habrá otro trabajo donde alguien, algún amigo te invite y te vayas a trabajar a otra parte. ¿Por qué? Porque ganas muy poquito. Entonces, realmente los salarios lo que hacen, los salarios mínimos no es más que un engañabobos para que te aumenten los precios de muchas de las cosas. Permisos del Estado regularmente están evaluados en eso y pues los aumentos son bastantes. Aparte, los salarios cuando son muy altos también tienden a una inflación bastante alta. La verdad, hay estados en Estados Unidos, lo tomamos de referencia porque realmente estamos muy cerca, estamos a 2 horas de la frontera de Estados Unidos, estamos muy unificados justamente aquí en Nuevo León con pues lo que pasa en Estados Unidos para poder replicarlo aquí, ya que regularmente son nuestros clientes. Entonces, tenemos que tener una pues una unificación de criterios. Entonces, justamente es esto, ¿sí? El que te aumenten solamente es inflacionario, ya que con el pretexto de que aumentó el salario mínimo, pues muchos productos aumentan. Entonces, ¿de qué sirve que te aumenten el 20% cuando la realidad, justamente lo que es la inflación real, se mide en cantidades bastante altas? ¿Sí? Nos promedian, por ejemplo, el norte con el sur, pues en el sur hay poca productividad, pocas empresas, pues ganan muy poquito y la gente que en el norte, que es una vida bastante dura,
¿Por qué? Porque no hay acceso, por ejemplo, la comida, aquí todo se compra de otra parte, no se produce aquí. Entonces eso hace que nos encarezca pues salarios, el flete, la conservación, todo este tipo de cosas pues aumentan. Entonces realmente si tú te quieres basar en un salario mínimo, pues aquí al menos en el norte no funciona. Allá en el sur, pues bueno, habrá gente muy cacique que a lo mejor gane muy poquito, pero la verdad es que como no me alcanza, trato de irme con los sueldos más altos. Y si tú quieres tener una rotación fija, que digas, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo me quiero mover 10 trabajadores que entren y salgan en el año, bueno, pues tengo que pagar bien. Si quieres que haya una rotación continua, que al fin y al cabo eso te viene a dar al traste porque solamente los estás capacitando para que otra persona, otro empresario los utilice, pues bueno, paga muy poquito para que veas. Hay cosas muy manuales, pero si requieren de un oficio son bastante caras. Ya la opción de ser un técnico o ser un profesionista de empresa, pues a veces, muchas veces vale la pena más ser un técnico porque los técnicos se evalúan más. Los oficios cada vez están ganando más que inclusive los profesionistas. Entonces, el profesionista tiene que exigirse más para poder ganar más. Entonces, el técnico lo único que tiene que hacer es justamente aprender bien su oficio y prácticamente ganará como un profesional. Entonces, gracias a todo esto, pues realmente es un gran engaño el salario mínimo, ya que solamente sirve para que te aumenten las cosas y para que te engañen los políticos diciéndote que aumentaron más, cuando realmente pues nadie gana. O sea, el 1.5 afectado a una población me afecta más que aumente la inflación, que eso sí, pues ricos y pobres a todos nos afecta. Entonces, eso es más peligroso que estar aumentando estos salarios mínimos. No te dejes engañar. Tú como emprendedor lo que tienes que hacer es pagarle bien a tu gente, porque esa fórmula la encontramos aquí en Nuevo León. La gente que gana más, trabaja mejor y pues gana mejor, pero te hace que tú en tu empresa ganes mejor. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos el siguiente podcast. Saludos, un fuerte abrazo. Bye.